Hola a todos y que Dios los bendiga. En esta mañana de sábado es para nosotros nuevamente una alegría, una verdadera alegría estar con ustedes a través de la pantalla del Ministerio Digital Verdad Adventista. A todo adventista y a todo no adventista les deseamos un feliz santo sábado, esperando y confiando en que Dios derramará sobre todas las familias infinitas bendiciones. También queremos enviar un saludo con mucho cariño a las personas que están conectándose con el ministerio Vendrá Advent Ministry y también con el ministerio Verdad Adventista en este instante. También quiero agradecer a la página que nos retransmite, Ministerio Hogar y Familia Santa Ana Central 2, y a las páginas de Facebook, estos ministerios tan bonitos e importantes que tienen como objetivo principal compartir la palabra de Dios a todo el mundo. Ellos son la página que se llama Radio Voces del Alba. Muchas gracias, amigos que nos ven a través de Radio Voces del Alba, al Ministerio Tiempo Actual, al Ministerio Pastor Bullón y al Ministerio Absas. Muchas gracias, porque de esta manera esta señal llega a muchas más personas en diferentes partes del mundo. Quiero aprovechar a saludar rápidamente a las personas que ya nos están escribiendo a través de las redes sociales y que también nos están deseando un feliz sábado. Saludos a Juan Jiménez, a Emma Mayen, a Ramón Salvador, a Aide Velázquez, a Dilenia Vázquez, también a Sabine Ruiz, a Josela Chac Castel, a Jairito Hernández, también a Rebeca de Sarabia, a Patti Marroquín, Francisco Aguillón, Rosy Díaz, Bea Hernández, aquí se siguen conectando. Gracias a Walter Quispe, Ángel Doño, Alberto Martínez y Marcela Ramos Morales. También Marlene Dávila. Muchas gracias. Gracias en serio por estar con nosotros, y a los amigos y hermanos que también nos ven en este instante en diferentes partes del mundo como México, Perú, Estados Unidos, Colombia, Argentina, aquí en nuestro país El Salvador. También muchas gracias por estar con nosotros. Saludos a los hermanos de Chile, saludos a Ecuador, República Dominicana, Bolivia, Guatemala, Panamá, España, Venezuela, Costa Rica. Gracias por la sintonía a los hermanos hondureños, a nuestros hermanos y amigos en Puerto Rico, en Nicaragua, en Paraguay, Belice, Mozambique, Haití, Cuba, Canadá, Uruguay y Brasil. Como podrán notarlo, somos una gran familia mundial, una gran comunidad de amigos y hermanos que cada sábado nos conectamos, y no solamente los sábados, sino también en diferentes días en la semana, como por ejemplo los miércoles, donde como ministerio compartimos la palabra de Dios. Pero este día es un día tan especial, el Santo Sábado, que no solamente es un día de reposo, no solamente es un día santo y un día bendito, sino también un día especial de adoración que Dios instituyó para que exista esa comunión íntima y directa entre Dios como nuestro creador y nosotros como sus criaturas. Por eso la palabra de Dios en Salmos 96:9 nos dice: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Qué bonita palabra, de verdad, la que encontramos en Salmos 96:9. El tema para este día estará disertado, como ya es costumbre cada sábado, por el hermano Will Morán desde la ciudad de Chalatenango, en el departamento de Chalatenango, aquí en El Salvador. El tema lleva por nombre Zaqueo. ¿Qué era un publicano? Hoy vamos a conocer qué era un publicano y qué implicaba. ¿Por qué eran repudiados? ¿Por qué los ricos y famosos son personas vacías? También eso lo conoceremos hoy
a la luz de la palabra de Dios en el tema saqueo. Así que invitamos, amigos y hermanos, a que por favor se acomoden, que compartan este tema. Síganos en nuestras redes sociales como Verdad Adventista, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en nuestro canal en YouTube. Repito, nos buscan y encuentran como Verdad Adventista. Muchas gracias por estar con nosotros y que Dios los guarde y los bendiga. Que la gracia y las bendiciones del Señor sean con cada uno y que su Santo Espíritu nos acompañe en el estudio de este día. Oramos. Nuestro buen Dios y Padre Todopoderoso, invocamos una vez más la presencia de tu Santo Espíritu para que abra nuestro entendimiento y suavice nuestro corazón. Gracias, Dios, por tu santa palabra, en el nombre de Jesús. Amén. En la vida cristiana no es un camino de rosas, sino que siempre tenemos algunos estorbos, algunas dificultades. Y, por supuesto, esto obedece al hecho de que estamos en medio de un conflicto entre Dios y el adversario. Además, las dificultades nos sirven para fortalecer y crecer en la edificación de nuestro carácter. Sin embargo, cuando nos damos cuenta que quién es el Señor Jesucristo y entendemos que solo en Él hay salvación, haremos todo lo posible para encontrarnos con Él y para mantenernos con Él. Y estaremos dispuestos a sobreponernos a cualquier obstáculo que pueda aparecer en nuestro camino y para poder estar siempre a su lado y mantener nuestra comunión con Él. Esto es lo que hicieron algunos personajes bíblicos. Y precisamente sus historias quedaron registradas para que nosotros aprendiéramos de sus experiencias. Y en esta oportunidad vamos a considerar el caso de Zaqueo. Los invito para que puedan abrir su Biblia en el capítulo 19 del Evangelio de Lucas y comenzamos nuestra lectura y nuestra reflexión en el verso 1. Dice así, el verso 1: Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Jericó era una ciudad de frontera. Era una ciudad de gran tráfico, precisamente por eso, porque estaba muy cerca de la frontera y entonces estaba en la ruta en donde los viajeros tenían que ingresar al territorio. Jericó era una ciudad sacerdotal también. Había muchos sacerdotes ahí. Y como era una ciudad de frontera en donde se deberían de cobrar los impuestos que cobran las aduanas, también era una ciudad de muchos publicanos. Y por supuesto, debido a que los publicanos estaban al servicio de Roma, necesitaban también un respaldo de la autoridad militar. Y por lo tanto, en Jericó había una guarnición militar romana. Entonces, claro, era una ciudad de gran movimiento, ¿no? Como suele ocurrir con las ciudades que están cerca de las fronteras, ¿no? Por el intercambio de mercaderías y de personas, etc. Entonces nos dice el verso, Jesús iba entrando, dice, por Jericó, y dice el verso 2, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, entonces veamos un poco de Zaqueo.
En primer lugar, dice acá que Zaqueo era jefe de los publicanos. ¿Qué era un publicano? Sucede de que Roma licitaba las licencias para cobrar impuestos. Es decir, era algo como que si usted quisiera tener una agencia que trabaje para el gobierno y entonces el gobierno saca a licitación, a concurso, esa franquicia, ¿no? Esa licencia. Entonces era una agencia cobradora de impuestos. Y claro, solo los ricos podían comprar esas licencias. Así es de que compraban la franquicia y luego, cuando la franquicia les era asignada la licencia para convertirse en una agencia cobradora de impuestos para el gobierno de Roma, para el imperio, les era concedida. Entonces, claro, ellos comenzaban a cobrar los impuestos, pero no solamente cobraban los impuestos, sino que cobraban también porque ellos necesitaban recuperar la inversión que habían hecho para comprar la licencia, ¿no? Pero no solo eso. Además de recuperar la inversión, necesitaban, era un negocio, ¿no? Necesitaban otro margen que fuera de ganancias para aumentar su propia riqueza. Y por eso es que los publicanos, claro, llegaban al punto de no solamente cobrar los impuestos justos, sino que también extorsionaban de alguna manera a la gente, ¿no? Para recuperar, como dije, la inversión, pero también para obtener ganancias. Y por supuesto que el que no quería pagar tenían atrás, ¿no?, el respaldo de la milicia romana, ¿no? Así es de que, claro, era o paga, no había opción. Entonces, además, el hecho de que estuvieran al servicio de Roma los hacía todavía más detestables para el ciudadano común, porque eran vistos no solamente como una suerte de delincuentes fraudulentos, sino que también como traidores a la patria, traidores a la religión misma, ¿no? Así es de que eran, por lo tanto, los publicanos eran despreciados, ¿no? Eran marginados. Entonces nadie quería meterse con ellos. Y claro, el ciudadano que pagaba los impuestos se sentía ofendido, porque era un reconocimiento a regañadientes del dominio de Roma. Así es que y Zaqueo era un publicano, y no solamente era un publicano, sino que era jefe de los publicanos, es decir, que su agencia cobradora de impuestos tenía otras sucursales, ¿no? Era como una red. O sea, esto lo debe haber hecho todavía más odiado que los otros. Pero también nos dice acá que era rico, ¿verdad? Por supuesto, si era el jefe de los publicanos y era el que coordinaba o gobernaba toda esa red, entonces, por supuesto, las ganancias suyas eran mucho mayores, ¿no? Así que este era más o menos Zaqueo, y este era más o menos el cuadro de Jericó. Entonces Jesús dice que entró a Jericó y que iba caminando y iba, bueno, un grupo de gente acompañándolo, habían escuchado acerca de Jesús y entonces querían verlo. Pues sucede que dice el verso 3 del capítulo 19 que estamos considerando, que Zaqueo también procuraba ver quién era Jesús. Pero nos dice el verso que no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Entonces, claro, Zaqueo dice que quería ver a Jesús, procuraba ver a Jesús. Ahora, ¿por qué procuraba ver a Jesús? Sucede de que a veces, bajo la apariencia exterior de gente que nos parece que es una gente dura, una gente perversa, una gente ruda, una gente despreciable, como dirían algunos, hay un corazón susceptible con una necesidad grande.
Bajo esa apariencia de mundanalidad y orgullo, a veces hay un corazón necesitado, claro, del consuelo divino. ¿Por qué? Porque aunque sean ricos, tienen un vacío en su corazón. Aunque sean famosos, tienen un vacío en su corazón. ¿Por qué cree usted que los famosos, los ricos y famosos, como le llaman algunos, se drogan? Es simple y sencillamente porque están buscando algo que la fama y el dinero no les da. Y equivocadamente lo buscan en el vicio, ¿no? Claro, por eso miramos también entre esa clase de personas, ¿no?, escándalos sexuales también y ese tipo de cosas, ¿no? En realidad están tratando de llenar un vacío que tienen en su corazón que nada en el mundo lo puede llenar, sino solamente Dios puede llenar ese vacío. Y entonces Zaqueo estaba experimentando esto, ¿no? Él quería ver a Jesús. Él había escuchado cómo él, en esa insatisfacción, a pesar de que era rico, había escuchado la predicación de Juan Bautista. Y claro, si ustedes recuerdan, cuando Juan estaba predicando, una vez vinieron los romanos y le preguntaron, ¿y qué debemos hacer? Y entonces una de las respuestas de Juan fue que les dijo: no extorsionen a nadie, ¿verdad? No cobren más de lo que es necesario. Y claro, a lo mejor Zaqueo escuchó esto que Juan había dicho. Por supuesto, Juan era conducido por el Espíritu Santo, ¿no? Y eso le quedó clavado en su mente. Pero también Zaqueo había escuchado que dentro de los discípulos de Jesús Jesús había aceptado como discípulo a un publicano, a Leví Mateo. Y entonces esto puso en el corazón de Zaqueo esa inquietud por mirar a este maestro que no discriminaba a los pecadores. Ese maestro que había aceptado dentro de sus discípulos a un publicano, a alguien despreciado, a alguien odiado, a alguien marginado. Y él quería verlo. Él quería verlo. Y entonces, claro, él estaba sintiendo esa necesidad de cambiar, pero el entorno no le daba la oportunidad. Y claro, tenía en su contra todos los prejuicios de la gente, de tal manera que cuando la procesión venía y la gente se agolpó para mirar a Jesús, y él quiso, y lo miraron que era él, entonces a lo mejor se toparon hombro con hombro para no dejarlo, para no permitirle. Porque ¿cómo este despreciable va a ver al maestro? No lo merece, además, ¿para qué? Entonces no debemos olvidar esto. Pareciera de que cuando una persona se interesa por encontrarse con Jesús, Satanás tiene sus instrumentos para poner el estorbo, ¿no? Para ponerle los obstáculos, para impedirle. Aquí, claro, eran los conciudadanos de Zaqueo. Y estaban allá impidiéndole. Y el pobrecito tenía la desventaja de que no era muy alto. Así es de que cuando él quería mirar por arriba, entonces simple, no podía, ¿verdad? Y por supuesto habían cerrado filas para que él no lo viera. A veces nosotros tenemos, claro, a veces en la misma familia tenemos los obstáculos, ¿no? A veces en el trabajo, a veces en el grupo de amigos, etcétera, ¿no? Nunca faltan los obstáculos, nunca faltan las críticas, nunca faltan los instrumentos del enemigo para evitar que los necesitados se encuentren con Jesucristo. Y claro, en vez de ayudarlo,
que es lo que deberíamos hacer, de ayudar a las personas para que se encuentren con Jesús, en vez de ayudarlo, lo estorbaban, se encargaban de estorbarlo. Y claro, nosotros tenemos que ser cuidadosos de no servir de estorbo a nadie que está queriendo acercarse a Jesús, ¿verdad? No. Y si somos nosotros los que nos queremos acercar a Jesús, debemos entender de que siempre va a haber obstáculos y que nosotros debemos de tener la determinación de encontrarnos con Jesús y de vencer todo obstáculo que se presente en nuestro camino. Y precisamente esa fue la actitud de Zaqueo. Dice el verso 4, estamos en el capítulo 19 de Lucas, y corriendo, dice, delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque habría de pasar por ahí. Es interesante. Zaqueo no era ningún sencillo, no. El hecho de que hubiese llegado a convertirse en el jefe de los publicanos significa que él era astuto. Y entonces él analizó la ruta que esa procesión llevaba. Y él pensó, el camino va por acá. Y no lo puedo ver porque estos no me dejan. Pero en el camino él se acordó que había un árbol alto. Un árbol desde el cual podía mirar la procesión. Y entonces nos dice el verso que corrió y subió al árbol para verle. Ahora, para verle, mire qué lindo. Qué lección más grande, ¿no? Imagínese usted, un hombre rico, el jefe de los publicanos, bueno, entre ellos era un hombre importante, subido en un árbol. Ante la multitud iba a verlo, ¿no? Estaba ahí. Es decir, Zaqueo estaba en su deseo de ver a Jesús. Él no esperaba más, todo lo que esperaba era verlo, era conocerlo. ¿Ve? Aunque su necesidad era más grande, él estaba tan condicionado por el prejuicio que él jamás pensó de que Jesús se iba a fijar en él. Pero él quería verlo. Y entonces se expone al ridículo, se expone a la crítica, se expone a todo y se sube al árbol, porque quiere ver a Jesús, quería verlo pasar por ahí. Y claro, estaba decidido a verlo fuera como fuera. Esa debería ser nuestra actitud. Estar dispuestos a encontrarnos con Jesús sea como sea. ¿Estar dispuestos a qué? Estar dispuestos a sobrellevar el ridículo. ¿Estar dispuestos a qué? A aguantar la crítica. Incluso hay personas para las que nos volvemos despreciables porque hemos optado por Jesús, porque hemos renunciado al mundo, porque ya no les acompañamos en las cosas que les acompañábamos antes. Pero solamente si tenemos esa actitud, entonces estaremos dispuestos a sobreponernos a todo obstáculo en esta ruta de que, en la ruta de encontrarnos con Cristo. Y claro, esa debería ser nuestra actitud. Y dice el verso 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Imagínese usted, ahí está Zaqueo, subido en el árbol. Toda su expectativa es que es ver a Jesús, ver a Jesús. Pero ocurre de que Jesús lo ve a él. Y para Jesús no existe indiferencia contra ningún corazón que anhela verlo, que anhela encontrarse con él. Y más allá de la apariencia externa, más allá de la rudeza, más allá de la malcriadeza, más allá de la mala fama, más allá de eso,
Jesús puede mirar el corazón, puede mirar lo íntimo de los pensamientos. Y Jesús vio la necesidad, el anhelo que tenía Zaqueo en su corazón. Y claro, Zaqueo solo esperaba verlo. Sin embargo, el Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, el Espíritu Santo, tiene la disposición de respondernos mucho más ampliamente de lo que nosotros entendemos, de lo que nosotros pensamos. De hecho, las maravillas de la salvación son mucho más de lo que nosotros podemos comprender. Y claro, Jesús lo mira y Jesús le dice: Zaqueo, date prisa, bájate de ahí. Porque es necesario, dijo, que yo pose en tu casa. Mire, qué lindo, qué lindo. Zaqueo jamás esperó eso. Y así es. Así es. Cuando usted viene a Jesús, y usted de todo corazón, así como Zaqueo, entonces Jesús, esa experiencia va a ser una experiencia mucho más hermosa de lo que usted puede esperar, de lo que usted puede imaginar. Y claro, en medio del bullicio que acompañaba a la multitud, claro, en medio de todo eso, Jesús hace esto con Zaqueo. Y Zaqueo, claro, no podía creer lo que oía, ¿no? El maestro, ese de cual toda esa multitud andaba detrás, ahora le dice que va a ir a su casa, a la casa del despreciado, a la casa del marginado, a la casa del traidor. Es interesante porque Jesús no es indiferente a los anhelos del corazón. La gente puede despreciarnos, la gente puede maltratarnos, pero Dios nunca lo hace. A veces en las iglesias, en los grupos, en las congregaciones, hay algunos hermanos que dejan de perseverar. Y entonces, si uno les pregunta: pero hermano, ¿qué pasa? Porque ya no lo veo en la iglesia. Y dicen: no, es que fulano o fulana me vio mal, me dijo esto, me dijo acá. Sí, eso pasa. En todos lados. No hay ningún lado en donde eso no pase. Pero, recuerde, puede ser que las personas nos traten mal, pero Dios nunca lo hace. Y nosotros no venimos a la iglesia del Señor por las personas. Venimos por el Señor. Y yo no voy a traicionar al Señor porque una persona me trata mal. No, no es el Señor el que me ha tratado mal y por lo tanto yo no lo voy a dejar. Entonces, igual, ¿verdad? Así es de que recuerde esto, por favor no lo olvide. Puede ser que las personas nos traten mal. No importa quiénes sean, a veces nuestros mejores amigos nos hieren. Quizás a veces no se dan cuenta que nos están hiriendo, ¿verdad? Pero nos causan heridas. Sin embargo, bueno, en la familia, a veces nuestros familiares más cercanos también. Entonces, pero no lo olvide. Los seres humanos nos pueden maltratar, pero Dios nunca lo hace. No, Él jamás nos va a rechazar. De hecho, Jesús lo dijo así: el que a mí viene, dijo, no le echo fuera. Y entonces, claro, Zaqueo, que jamás pensó que Jesús iba a ir a su casa. Y a mí me encanta porque Jesús dice: es necesario que yo pose en tu casa. ¿Y por qué era necesario? ¿Por qué era necesario? Era necesario, uno, porque la necesidad espiritual de Zaqueo era, bueno, valga la redundancia, necesitaba ser satisfecha. Zaqueo anhelaba la salvación y Jesús había venido para salvar a los perdidos. Zaqueo era uno de esos. Entonces, por eso era necesario que fuera.
Era necesario porque no solo Zaqueo necesitaba escuchar la palabra de Dios, sino también su familia. Era necesario porque Zaqueo no solamente era un publicano, era el jefe de los publicanos. Y si Jesús aceptaba al jefe de los publicanos, los demás publicanos también iban ¿a qué? Iban a entender que también ellos tenían esperanza. Era necesario, ¿por qué? Porque la multitud y los discípulos que acompañaban a Jesús necesitaban entender de que aún aquellos que parecen los peores pueden ser transformados por la presencia de Jesucristo. Era necesario porque nosotros ahora necesitamos entender estas lecciones. De que ningún obstáculo debe estorbarnos. Ningún obstáculo es tan grande como para impedir que nosotros nos acerquemos a Jesucristo si nosotros tenemos la voluntad. Por eso era necesario. Y claro, me encanta porque dice que el verso 6, entonces dice, Él descendió a prisa. Qué lindo. Cuando existe la voluntad, no hay dilación para la obediencia. No. A mí me llama la atención, ¿por qué? Porque encontramos nosotros aquí una serie de palabras, ¿no? Desde el verso 4 hasta el verso 6, que nos indican los acontecimientos, ¿no? Primero, en el verso 4 dice que Zaqueo, corriendo, subió al árbol. Segundo, en el verso 5, Jesús le dice, Zaqueo, date prisa. O sea, primero, él subió corriendo. Y en el 5 dice, date prisa, le dice Jesús. O sea, así como te subiste corriendo, baja corriendo también. Y entonces en el verso 6 dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Hermanos, miren, una de las trampas más grandes que el enemigo tiende ante las personas es dilatar sus decisiones. Y da tristeza porque a veces las personas dicen, sí, yo sé que soy pecador, yo sé que solamente en Jesucristo puedo encontrar la salvación y satisfacer la necesidad de mi alma, de mi corazón. Yo sé que solo en Cristo puedo tener garantía de vida eterna, pero todavía no. Todavía no. Y sabe, y Satanás les pone en la mente, está bien. Y todos los días les dice lo mismo, está bien, pero no hoy. Está bien, pero no hoy. No, otro día. Y así se lo llevan. Y tristemente muchos van al descanso del sepulcro con la intención de hacer esa decisión, pero sin haberla hecho. Qué triste. Pero Zaqueo no era así. Dice el verso 6, entonces dice, él descendió a prisa. Claro, imagínese usted, cuando Jesús nos hace una invitación, precisamente esa debería ser nuestra reacción. Es correr a encontrarnos con él. Y dice, y entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Qué lindo, ¿verdad? Ciertamente cuando el corazón está dispuesto, la presencia de Jesús trae gozo a la vida. No trae martirio, como algunos piensan, ¿no? Algunos creen que cuando vengan a Jesús, su vida se va a volver una vida triste, una vida amargada, una vida aburrida. No es así. Cuando el corazón se dispone, cuando con humildad venimos al Señor, Él nos concede su espíritu. Y dice el apóstol Pablo en Gálatas, en el capítulo 5, que el gozo es un fruto de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y claro, el Espíritu Santo había estado trabajando en el corazón de Zaqueo y Zaqueo había respondido. ¿Y ahora qué?
Y ahora dice, Él desciende a prisa y le recibe como gozoso. La presencia de Cristo en nuestra vida trae gozo cuando nosotros tenemos la actitud correcta, cuando nos humillamos, cuando entendemos de que tener a Cristo en nuestro corazón es lo mejor que puede ser, que puede ocurrirnos. Hermanos, Dios tiene para darnos mucho más de lo que nosotros imaginamos. Zaqueo solo esperaba verlo, pero ahora Jesús le concede el privilegio de ir a su casa y de compartir el evangelio con él y su familia. Algo que los demás le habían negado. A él y a su familia no los dejaban ir a la sinagoga. Porque ¿cómo iban a ir estos traidores? No. Entonces, claro, sin embargo, y por eso ellos tenían hambre y sed de justicia. Y como Jesús había prometido en el Sermón del Monte, dijo que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y claro, aquí estaba Jesús dispuesto a saciar esa necesidad. Ahora, claro, la casa despreciada se convertía en la casa más importante de Jericó, porque la presencia de Dios hecho hombre estaba ahí. Verso 7 dice: al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Sí, claro. Es interesante porque nunca va a faltar la crítica, nunca. Por eso Jesús nos enseñó en la parábola del trigo y la cizaña de que en el mismo campo el trigo y la cizaña crecen juntos. Y claro, la cizaña siempre está pendiente de criticar al trigo. Así es de que dice acá, de que todos murmuraban. Ahora, y claro, en vez de estar contentos porque un pecador había sido redimido, porque un pecador estaba experimentando lo más hermoso que puede ocurrir en la vida de un ser humano, en vez de estar gozosos por eso, y mire usted el contraste. En el cielo había fiesta, porque aquí había un pecador que se arrepiente. Sin embargo, aquí en la tierra, que estaban haciendo esto, murmurando. No les extrañe, criticando. Y no solo criticaban, a Zaqueo ya era obvio, ¿no? Que no podían decir nada bueno de él, pero criticaban a Jesús, porque decían, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Si este fuera un maestro enviado de Dios, no se metería con los pecadores. Pero hermanos, Jesús, Él estableció claro su misión. Él venía por los perdidos. Él venía por usted, Él venía por mí. Él venía por los perdidos, ¿no? Porque los otros, digo, no tienen necesidad. Mientras estos murmuraban y estaban con sus corazones llenos de amargura, Zaqueo no cabía de felicidad. Y Jesús también estaba gozoso. Pero los rabinos criticaban a los dos. Y es interesante, ¿por qué? Porque recuerde lo que mencioné al principio. Jericó era una ciudad de publicanos, pero también era una ciudad de sacerdotes. Y claro, toda la red, o quizás lo más exacto sería decir la mafia sacerdotal, también extorsionaban y defraudaban a la gente. Precisamente a eso se refirió Jesús cuando dijo: no hagan de la casa de mi padre una cueva de ladrones, una casa de mercado.
¿Por qué? Porque cuando la gente traía sus ovejitas para ser sacrificadas, el sacerdote las revisaba y les decía, esta no sirve, ¿verdad? No sirve. Pero has caminado tanto y todo, entonces para que no pierdas te la voy a comprar. Y se la compraban a un precio regalado y le decía, pero tengo esta otra acá, que esta sí está buena. Así que y esa se la vendía en cara, ¿verdad? Y entonces luego venía otro y al otro le vendían la que a este le habían dicho que no servía. Y entonces, claro, defraudaban. También era una manera de extorsión. Los sacerdotes hacían eso, tomando como excusa la religión. Y aquí estaban. No podían ver a los publicanos porque eran también unos delincuentes. Pero ellos eran delincuentes y con el agravante de que delinquían escudándose en la religión. Y estos eran los que estaban criticando a Jesús y estaban criticando a Zaqueo. No veían la paja en el ojo del vecino, pero no miraban la viga que tenían en su propio ojo. Qué triste. No lo olviden. Siempre que alguien viene a Jesús, las críticas, la murmuración, el ridículo, va a estar presente. Va a estar presente. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que usted se libere de sus cadenas, de su esclavitud. Verso 8. Y dice el verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Oh, mire. Cuando alguien se encuentra con Jesucristo, su vida no puede seguir siendo la misma. No. Cuando Jesús pasa por tu vida, algo pasa en tu vida. Ya no puede seguir. Y mire usted qué lindo. Zaqueo, Jesús no tuvo que decirle que hiciera esto, como ocurrió con el joven rico. Jesús le dijo al joven rico, bueno, vende, anda lo que tienes y dalo a los pobres. Pero Jesús no tuvo que decírselo a Zaqueo, sino que Zaqueo dice, puesto en pie, le dice, Señor. Y hermanos, a veces nosotros pasamos por alto la palabra esta, ¿no? Señor. ¿Qué significa Señor? Señor significa amo. Señor significa que nosotros aceptamos su autoridad sobre nuestra vida. Eso significa Señor. A veces se repite la palabra Señor sin tener una clara conciencia de lo que significa esto, ¿no? Y de hecho, Dios reclamó y dijo, ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que yo digo? O sea, yo puedo decir Señor sin obedecer. Entonces, claro, es mentira. Él no es mi Señor. Yo demuestro que Él es mi Señor solamente si yo le soy obediente, si yo le estoy sometido, si yo reconozco su autoridad como la autoridad suprema de mi vida. Y eso es lo que Zaqueo estaba haciendo aquí. Zaqueo estaba diciendo, Señor, ve aquí, ve aquí. La mitad de mis bienes doy a los pobres, por supuesto. ¿Sabe? Jesús, en el juicio de las naciones, en el capítulo 25 de Mateo, lo dijo así. Dijo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me visitaste. Y ellos le dirán, Señor, pero ¿cuándo hicimos eso? Y Jesús dijo, cuando lo hiciste con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hiciste. Y mire qué bonito.
precisamente el Espíritu Santo que había producido el gozo porque de recibir a Jesús en su casa, en el corazón de Zaqueo. El mismo Espíritu Santo fue el que le dijo, bueno, amas a Dios, y entonces el corazón, el amor de Dios había llenado su corazón, y entonces eso le produjo amor al prójimo. Así es. Nosotros no podemos ser indiferentes a lo que le pasa a nuestro prójimo si el amor de Dios está en nuestro corazón. No se puede. ¿Estamos dispuestos a qué? Estaremos dispuestos incluso a limitarnos nosotros mismos en la satisfacción de nuestros deseos. ¿Para qué? Para poder ayudar a los otros. Y eso es lo que Zaqueo hizo, ¿no? Él estaba dando muestras claras de que para él recibir a Jesús no había sido una simple declaración. No era simplemente levantó la mano y dijo acepto a Jesús y ya ahí murió todo, pero él siguió igual. No, Señor, estaba dando evidencias clarísimas de que su vida ya no era igual. Antes su Dios había sido el dinero, antes acumular dinero, esa mentalidad capitalista salvaje era lo que había llenado su corazón. Pero ahora no. Ahora dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Imagínense. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, dice. Yo creo que todos estos que habían sido defraudados por Zaqueo desearon haber sido defraudados más todavía, pues, porque iban a recibir 4 veces más. Sí, entonces, claro, todo esto demostraba que para Dios no hay nada imposible. Nada. En alguna oportunidad, pues, Jesús dijo que los ricos difícilmente entrarían al reino de los cielos. Pero para Dios no hay nada imposible. Él puede transformar a los ricos que han tenido el dinero como su ídolo, ¿en qué? En cristianos humildes, en cristianos solidarios, en cristianos caritativos, bondadosos, que cambian de Dios y encuentran que su dinero es un talento que deben poner al servicio de ¿qué? Al servicio de Dios y al servicio del prójimo. Claro. Ahora Zaqueo estaba rendido al Espíritu Santo y abandonó toda práctica contraria a la integridad. Y claro, ¿qué dijo Jesús? Dice el verso 9 del capítulo 19, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Mire qué lindo. Fíjese que Jesús estaba reivindicando la dignidad de Zaqueo. Todos aquellos le habían negado el conocimiento de primera mano en la sinagoga. Le habían negado la comunión de la congregación. Lo habían marginado, lo habían despreciado, con toda seguridad lo habían maldecido. Pero ahora, el mismo Dios hecho hombre lo estaba reivindicando. Y eso es lo que ocurre. Lo que ocurre cuando nosotros nos damos cuenta de nuestra terrible necesidad de Jesucristo en nuestra vida. Y venimos a Él con humildad. Entonces, el Espíritu Santo transforma nuestra vida. Y ahora Jesús dice, este es hijo de Abraham también. Ustedes estaban diciendo que no. Pero las evidencias todas aquí están demostradas que él es hijo de Abraham. Porque todos los que son de fe son hijos de Abraham.
Eso es lo que... O sea, la fe de Zaqueo era de mucha mayor calidad que la fe de aquellos que murmuraban y que lo criticaban. Bueno, a lo mejor esos ni tenían fe. Usted también ha sido llamado para eso, ¿no? Para ser un hijo de Abraham, ¿al qué? Al tener la fe de Abraham. Esa fe que está dispuesta a qué? Que está dispuesta a salir de donde está para ir al lugar que Dios le dice. Porque eso fue lo que pasó con Abraham. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Y me llama la atención porque le dice, deja tu tierra y tu parentela. Es decir, que la parentela de Abraham era una influencia negativa. Y puede ser que la parentela suya también esté siendo una influencia negativa. Y aquí no se trata de que usted va a renunciar a ellos y ya no le va a hablar. No se trata de eso. Pero se trata de que usted no va a permitir que su influencia sea un estorbo para encontrarse con Cristo. Y que luego la influencia suya al venir a Jesús sea una bendición para su parentela. Claro, Zaqueo era un idólatra. Su Dios había sido el dinero. Zaqueo había sido un extorsionista. Él mismo lo confesó cuando dijo, y si yo he defraudado, dijo. O sea, él confesó, ¿verdad? Había sido un extorsionista. Zaqueo, además de ser idólatra y extorsionista, había sido un traidor al ponerse al servicio de Roma como su aliado. Zaqueo había sido ¿qué? Zaqueo había sido un rico que los discípulos pensaban que era imposible que se salvaran por su idolatría de las riquezas. ¿Cómo? El pobre joven rico, ¿no? Zaqueo había sido un despreciado de la sociedad de su tiempo. Y claro, ese era el cuadro original de Zaqueo. Yo no sé cómo usted mira su cuadro. Algunos pueden pensar, bueno, pero es que yo he hecho tantas cosas y si hago tantas cosas y la gente, pues sí, la idea que tienen de mí y todo eso es como una carga. Mire, no importa lo que usted haya sido, no importa lo que haya hecho, no importa. Para Dios no hay imposibles, no hay imposibles. Él vino para buscar y salvar a los perdidos. Y usted, mientras más perdido está, más necesidad tiene de venir a Jesús. Y de hecho, no hay nadie que esté sin Cristo que no esté perdido. Porque algunos están perdidos en medio de ¿qué? Están perdidos en medio de la fama, en medio del bienestar, en medio de lo que una conducta moral más o menos correcta. Y ellos creen que están bien y no se dan cuenta que están perdidos, ¿no? Si no tienen a Cristo, están perdidos. Están perdidos. Entonces, pero no importa cuál sea su condición. Para esta gente en Jericó, la condición peor de todas era la de Zaqueo. Sin embargo, para Dios no hay imposibles. Y cualquier obstáculo que pueda estorbar el camino entre usted y el Señor Jesucristo puede ser vencido. El único obstáculo que verdaderamente lo puede detener es su voluntad. Eso es lo único. Ese es el obstáculo más grande de todos, es su voluntad. Porque cuando usted tiene la voluntad de ir a Jesús, usted va a subirse al árbol si es necesario. Y a mí me encanta también ese relato que cuenta el Evangelio de aquel que también desesperadamente sentía la necesidad de encontrarse con Jesucristo y recibir la sanidad espiritual y física también. Que le dijo, yo no me voy a ir de aquí sin ver a Jesús. Si no hay otra manera de entrar a esa casa, métanme por el techo. ¿Por qué? Porque igual que Zaqueo tenía la voluntad dispuesta. Eso es lo que usted necesita, es disponer su voluntad. Es decir, tomar esa decisión de venir a Jesús sin importar nada. Nada.
Y por supuesto Jesús le garantiza que lo va a recibir, porque Él dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, cuando tengamos la voluntad, nadie va a impedirnos que nos encontremos con Cristo. Y claro, y cuando nos encontremos con Jesús, precisamente ese encuentro maravilloso de tener comunión con Él va a superar las expectativas que usted puede tener. No se olvide que Zaqueo todo lo que quería era ver a Jesús. Él jamás soñó que lo iba a tener en su propia casa, iba a estar con Él, que se iba a convertir en su amigo. Él nunca pensó eso. Así es. Venga a Jesús. Y cuando usted venga, todas sus expectativas van a ser superadas. Venga a Jesús. Y recuerde, el único obstáculo que puede detener a usted de venir a Jesús es su propia voluntad. Pero si usted tiene la voluntad, nada lo va a detener. Aparte de una voluntad negativa, que es el único obstáculo real, aparte de una voluntad negativa, todo lo demás es excusa. Es excusa. ¿Verdad? Entonces recuerde, venga Jesús. Recuerde, cuando sienta la murmura, sienta la crítica, sienta que todos se topan uno a otro para que usted no venga a Jesús, entonces recuerde a Zaqueo, recuerde la lección y recuerde que Jesús está mirando su corazón y que Jesús está dispuesto a darle más de lo que usted está necesitando para satisfacer su hambre y sed de justicia. No lo tarde más. Y experimente el mismo gozo que sintió Zaqueo. Dice que gozoso le recibió en su casa. Que Dios le bendiga. Amoroso Dios y Padre que estás en el cielo, agradecemos por estas lecciones tan hermosas. Y oramos para que esta experiencia de Zaqueo se repita en la vida de cada uno que se siente así. Que pueda encontrarse contigo y que pueda disfrutar del gozo de tu presencia. Que su vida sea transformada. Y que el prójimo experimente, Señor, la bendición de esa vida transformada, como ocurrió con Zaqueo. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Canción